Chernóbil. Una palabra que seguramente ya has escuchado muchísimo y que todos asociamos con una tragedia. De hecho, se trata del desastre radioactivo más grave de toda la historia en la humanidad. Y seguramente ya lo viste en algún documental, videos de algún youtuber o en la serie de HBO. Pero a pesar de tanta información que circula ya en internet sobre este tema, me he dado cuenta que entre la gente y algunos periodistas aún hay demasiados mitos y confusión cuando se habla de los peligros de la radioactividad, el riesgo actual de visitar la zona de desastre en Chernóbil o incluso el impacto turístico de este lugar. ¿Tú te atreverías a visitarlo? Mi nombre es Alex Tienda, soy travel blogger desde el año 2006 y hace un año, mientras planeaba mis próximos viajes, quise incluir algunos destinos que históricamente han sido importantes o están llenos de misterio, para verlos con mis propios ojos y poder investigar y compartirles lo aprendido a ustedes a través de mis videos. Así fue con los videos que grabé sobre el Área 51 y así planeaba hacerlo con Chernóbil, pero lamentablemente tuve que posponer ese viaje y para mi mala suerte, en mayo 2019 se estrenó una serie de HBO tan popular que inmediatamente después una ola de influencers de todo el mundo visitó la zona y crearon contenido sobre el accidente de Chernóbil. Algunos de estos contenidos muy informativos y algunos otros lamentables e irrespetuosos. Para este punto yo estaba desanimado pensando que ya no tendría caso completar el viaje que había planeado hace un año y estaba a punto de cancelarlo todo, hasta que me di cuenta que a pesar de tantos contenidos disponibles sobre Chernóbil y la radiación, aún hay muchísima gente que asegura que visitar este lugar es una locura y prácticamente una misión suicida. Y es por eso que decidí viajar hasta el corazón de Chernóbil, investigar sobre su historia, descubrir su actualidad y explicarte lo aprendido en 3 interesantes videos. En este primer video hablaremos de la historia. ¿Qué es una planta nuclear? ¿Cómo funciona y por qué ocurrió un accidente? ¿Qué sucedió después del accidente y cómo esto cambió drásticamente al mundo? En el segundo video hablaremos del presente. ¿Qué pasó con las 150,000 personas que evacuaron de la ciudad de Pripyat y los pueblos aledaños? ¿Qué ocurrió con sus pertenencias y cómo es ahora una ciudad entera que ha sido devorada poco a poco por la naturaleza? ¿Cuál es el peligro real al que fui expuesto mientras caminaba por un lugar que lleva 33 años en estado radioactivo? ¿Y qué te podría pasar si tú lo visitas? Y en el tercero y último episodio te explicaré todo lo que necesitas saber para visitar este lugar de manera legal y segura en caso de que quieras ser testigo de uno de los lugares más impresionantes que puedes visitar en el mundo. Empecemos con la historia del accidente de Chernóbil, pero no la contaremos iniciando en los años 80 como la mayoría te la ha contado. Para que realmente entiendas qué es una planta nuclear, qué problemas políticos existían en la época y qué provocó el mayor desastre radioactivo en la historia, vamos a remontarnos al año de 1922 cuando se fundó la Unión Soviética. Y esto de la Unión Soviética ya lo hemos hablado en otros videos como el de Área 51 o el de la mansión del expresidente corrupto, así que no entraremos mucho en detalles, pero basta con que sepas que la Unión Soviética era un grupo de repúblicas socialistas gobernadas por un solo partido centralizado en Moscú y desde ahí los gobernantes decidían todo lo que sucedía en estas repúblicas, incluidas Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esto nos ayuda a comprender un elemento muy importante de la historia de Chernóbil, ya que durante los años 60 y 70 se construyeron decenas de plantas nucleares por todo el mundo y la Unión Soviética no fue la excepción, construyendo plantas nucleares en varios de sus territorios. Una de ellas fue la planta nuclear de Chernóbil, al norte de Ucrania, que como dato curioso, no está ubicada en la ciudad de Chernóbil, sino en Pripyat, una ciudad comunista que fue construida junto con la planta nuclear para darle hogar a 50,000 personas que en su mayoría eran trabajadores de la planta. Pero las oficinas administrativas de la planta nuclear estaban en la ciudad de Chernóbil a unos 15 kilómetros y por eso la planta nuclear lleva el nombre de Chernóbil y no Pripyat. Pero ¿qué es una planta nuclear y por qué se construyeron tantas entre los años 60 y 70? Seguramente lo asocias con bomba nuclear o energía nuclear, y en cualquiera de los dos casos tienes razón. Verás, durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos desarrollaron por primera vez una clase de bomba súper explosiva que genera su poder por medio de una reacción nuclear llamada fisión. Y para lograr esto, se utiliza como material o combustible un elemento llamado uranio, pero no es cualquier uranio, sino una variación o isótopo del uranio llamado uranio 235. Que como principal característica, sus átomos cuentan con un núcleo muy denso y pesado que al ser golpeado por un neutrón externo, nuestro primer átomo se divide en 2 átomos y esta reacción genera energía, pero también desprende otros neutrones que golpean a otros átomos y entonces genera más energía y una reacción en cadena.
Bajo este principio físico-químico, una pequeña cantidad del material uranio-235 puede producir una cantidad impresionante de energía si permitimos que los átomos se sigan dividiendo, como sucede en una bomba atómica, sin contrarrestar esa energía. Pero ¿qué pasa si en lugar de usarla para una bomba, esa energía la capturamos de alguna manera, por ejemplo con agua, que al recibir el calor producido por la fisión de átomos, se calienta tanto que se evapora, y ese vapor lo mandamos por unos ductos a toda velocidad para hacer girar unas turbinas conectadas a un generador eléctrico y ¡voilá! Usando el mismo principio y material que una bomba nuclear, ahora tenemos una planta nuclear para generar energía eléctrica. Pero hay una diferencia muy importante entre una bomba nuclear y una planta nuclear. La bomba nuclear solo buscará multiplicar su energía para producir el mayor daño posible, mientras que la planta nuclear cuenta con un mecanismo de enfriamiento que contrarresta la energía creada por la fisión de los átomos en el uranio para mantener un nivel estable y controlado de la temperatura y energía en todo momento. Esto se logra utilizando barras de grafito intercaladas entre las barras de combustible de uranio y agua. Las barras de grafito sirven como un moderador de neutrones, ya que absorben mucha de la energía que producen los neutrones alocados del uranio, algo así como un costal de box que amortigua los puños de un boxeador, que en este caso serían los neutrones. Y el agua, que además de mantener la temperatura controlada, mantiene la radiación del uranio encerrada en el reactor, ya que el agua es mal conductor de radioactividad y por lo tanto la encierra. Pero es importante estar cambiando esta agua dentro del reactor por medio de unas bombas de agua, porque la temperatura de las barras de combustible de uranio es tan elevada que si no estuviera fluyendo agua nueva al reactor, esta se evaporaría inmediatamente y al no tener agua para frenar la energía del combustible, el reactor se calentaría tanto que explotaría como una bomba atómica. Y aunque esta forma de generar energía se descubrió en los años 30 para la bomba atómica, fue hasta los 60s y 70s que se construyeron decenas de plantas nucleares por todo el mundo para producir energía eléctrica. Y hoy en día, al escuchar planta nuclear o radioactividad, la mayoría de las personas se asusta y piensa en algo peligroso, pero en los años 70 la energía nuclear era vista como algo maravilloso y muy eficiente para el futuro de la humanidad, hasta que sucedió Chernóbil. Era la primavera de 1986. La Unión Soviética se encontraba en plena Guerra Fría contra Estados Unidos y temían que un ataque a cualquiera de sus plantas nucleares provocara un apagón de energía eléctrica que afectara directa y fuertemente a otras fábricas, ciudades y economía, además del riesgo de que al apagar el reactor se sobrecalentara y explotara. Por lo tanto, comenzaron a realizar simulacros de seguridad en los que simulaban una interrupción de energía en el reactor para probar la efectividad de un sistema de emergencia que reactivara la operación del reactor. El 25 de abril de 1986 era el día en que realizarían la prueba en la planta de Chernóbil, originalmente programada para la tarde del 25 de abril, pero los directores de las fábricas que obtenían energía proveniente de Chernóbil le pidieron al director de Chernóbil que hicieran las pruebas hasta en la noche para no interrumpirle sus operaciones del día. Debido a esto, la prueba del reactor se pospuso para la madrugada siguiente, pero la potencia del reactor ya había sido disminuida hasta la potencia mínima requerida para la prueba y así se mantuvo durante el resto del día. Esta fue la primera de una serie de malas decisiones porque al disminuir la potencia del reactor y dejarlo así durante tantas horas, permitieron que la temperatura disminuyera hasta el punto en el que para echar a andar el sistema de emergencia, la potencia disponible ya no sería suficiente. El 26 de abril a la 1:20 de la madrugada, mientras todos en la ciudad de Pripyat dormían, en la sala de control del reactor número 4 de Chernóbil se llevaba a cabo una prueba que a capricho de un jefe de ingenieros y supervisor de la prueba llamado Anatoly Dyatlov, se realizaron cambios de potencia absurdos y procedimientos fuera de los parámetros de seguridad que llevaron al reactor número 4 hasta sus límites operativos y finalmente, a la 1:23 de la mañana con 40 segundos, en un intento desesperado de los ingenieros realizando la prueba por salvar la situación, oprimieron un botón llamado AZ5 que funciona como un interruptor para introducir todas las barras de control al reactor y con esto frenar la reacción en cadena de los neutrones en los átomos. Pero el problema es que estas barras de control tenían grafito en la punta y al hacer contacto con el agua inmediatamente sobrecalentó el sistema, se fracturaron las barras de combustible, el agua hirvió como en una olla express y todo explotó con una fuerza tan impresionante que voló por completo el techo del edificio dejando expuesto todo el combustible y la radioactividad, emanando en una gran nube destructiva que a partir de ese momento comenzaría a contaminar no solo a una zona de la región norte de Ucrania, sino a una gran parte del continente europeo.
Estamos ahora ya en Pripyat, la ciudad que fue construida al mismo tiempo que se empezó a construir la planta de Chernobyl. Estamos en uno de los sitios más famosos de aquí, de Pripyat. Es la zona donde estaba la feria. ¿Es seguro? ¿Corres algún riesgo al comer alimentos dentro de Chernobyl? Vamos a entrar ahora a este edificio. Es el más alto, uno de los más altos de aquí de Pripyat. Vamos a ir al piso 16. Les voy a contar la historia ahora de esta, que es una de las estructuras más impresionantes que podemos ver durante el recorrido por Chernobyl. Esto que tenemos aquí es un radar. Estamos a menos de 1 kilómetro de donde fue la explosión. Vamos a entrar ahora a uno de estos edificios. Estamos entrando por la parte de atrás porque pues normalmente digamos que no está muy permitido.